Perdona, ¿esto es cilantro o perejil? Es que, la verdad, no los distingo. Hijo, si no los distingues, mejor empieza por el perejil. El cilantro aquí lo odia medio barrio. Dicen que sabe a jabón. Ah, sí, mi novia me dijo eso mismo. Por eso quiero perejil. Es para una salsa, no sé cómo se llama, pero lleva ajo, aceite y algo verde. ¿Alioli? ¿Pero con perejil? Eso es más bien un chimichurri, ¿no? Eso, chimichurri. Lo vi en un video y dije, voy a impresionarla. Pero ahora no sé ni qué tipo de vinagre usar. Mira, para chimichurri, vinagre de vino tinto, no de manzana. Y el ajo, machacado, no picado fino. ¿Machacado? ¿Con el mortero? O con el canto del cuchillo. Lo aplastas y listo. Así suelta más sabor. Madre mía, qué nivel. Oye, ¿me pones un buen manojo de perejil? Y un par de dientes de ajo, porfa. Claro, claro. Y te doy un poco de orégano seco también, por si acaso te animas a hacerlo como Dios manda. Uy, gracias. Pero no vayas a pensar que soy un desastre total. Hago unas tortillas que ni mi abuela las critica. Sonriendo. Pues con ese perejil, igual hasta te sale un premio Michelin. ¡Ja! Lo dudo, pero al menos no me echará de casa esta semana. Anda, vete tranquilo. Y si te sobra chimichurri, tráemelo a mí, que yo sí sé apreciarlo. Hola Manolo, ¿qué tal llevas el día? Carmen, mujer. Bien, bien. Aunque con este calor, las berenjenas se me están poniendo mustias antes de las 12. ¿Lo ves? Pues mira, yo vengo express por tus pimientos del piquillo. El domingo hago pisto y no me fío de los del súper. Ah, qué gusto me das. Los de esta mañana están recién llegados de Murcia. Mira qué color, qué brillo. Uy, sí, se ven buenísimos. Dame medio kilo. Anda. Y echa un puñadito más, que ya sabes que siempre me quedo corta. Anda ya, que te conozco. Te echo un poquito más, pero no te pases, que luego me regañas por el precio. ¿Qué va? Si tú siempre me haces buen precio. Oye, ¿y los tomates de rama siguen igual de dulces? Dulces como el pecado, te lo juro. Prueba uno. Toma, cógelo tú misma, que así ves que no te engaño. ¡Madre mía! Esto es un tomate de verdad, no esas bolas de agua que venden en los autoservicios. ¿Ves? Aquí no hay trampa ni cartón. Todo lo traigo yo mismo de los huertos, sin intermediarios. Pues llévame un kilo de esos también. Y un manojo de cebollino que me ha dado por hacer una vinagreta casera. Hecho. Cebollino fresco, recién cortado esta mañana. ¿Algo más, jefa? Nada más, gracias. Sí. ¿Te acuerdas de mi nieto, el pequeño? Pues ayer me dijo, abuela, en el cole nos han dicho que el pimiento rojo tiene más vitamina C que la naranja. No me digas. Pues dile que venga a verme, que le doy una clase práctica y se lleva un pimiento de regalo. Se lo diré. Gracias, Manolo. Eres un cielo. Para ti, siempre. Que aproveche ese pisto. No me lo creo. ¿Tú por aquí? Sofía, ¡qué sorpresa! Pensaba que solo ibas al súper ese nuevo del barrio. Sí, normalmente sí, pero hoy me ha dado por lo auténtico. Además, mi madre me ha dicho que si no compro pescado aquí, no me deja entrar en su cocina. La tuya también es de las de antes, como la mía. En el mercado huele a mar, en el congelador huele a plástico, dice. Exacto. Oye, ¿y tú? ¿Haciendo la compra semanal? Más o menos. La verdad es que vengo express por las almejas. Tengo invitados esta noche y quiero hacer una mariscada rápida. ¡Uf, qué envidia! Yo llevo 3 días comiendo pasta con tomate porque no he tenido tiempo ni de pensar en cocinar. Pobrecita. Anda, ven conmigo al puesto de Chema. Te juro que sus almejas están vivas hasta que las metes en la sartén. ¿En serio? Porque la última vez que compré en el súper parecían piedras con salmuera. No me hables. Aquí mira, señalando. ¿Ves cómo se mueven? Eso es vida, guapa. ¡Madre mía, qué asco y qué fascinación a la vez! Pues eso es comer marisco de verdad. Oye, ¿te quedas un rato? Podemos tomar un vermú después, en la plaza. Me encantaría, pero tengo que recoger a los niños en media hora. Ay, claro, la vida de madre. Pues otro día, ¿vale? Prométeme que no desapareces otros 3 meses. Te lo prometo. Y gracias por el tip de las almejas. De nada. Y si te sobra vino blanco, me avisas. Dani, no me sueltes el carro, que se me va a escapar otra vez. ¿Qué pesa una tonelada, Abu? Seguro que necesitas 3 lechugas. Una para hoy,
una para mañana y otra por si se pone mala. ¿O es que quieres comer lechuga marrón como en esos comedores de instituto? Vale, vale. Pero luego no te quejes de que no cabe nada en la nevera. Mira, mejor ayúdame con las naranjas. Tienen que estar firmes, sin abolladuras. Tú apriételas un poquito. Esta está blandita. ¿La descarto? ¡Claro que sí! Esa ya está pensando en hacerse zumo sola. Oye, ¿y si compramos esas galletas de allí? Las de chocolate con sal marina. ¿Otra vez con esas? Si ayer te comiste media caja. Es que están riquísimas. ¿Y tú también las probaste? Una, Dani. Una probé. Tú te zampaste 12. Bueno, pero hoy me porto bien. Hasta he pelado las patatas sin que me lo pidieras. Vale. Media docena y punto. Pero las pagas tú con tu paga. Trato hecho. Oye, ¿y ese queso de cabra que te gusta? ¿Lo cogemos? Hoy no, cariño. Hoy es día de pasta. Pero mañana, si me ayudas a limpiar los pimientos, te hago esa crema que tanto te gusta. ¿La de queso de cabra y miel? ¿La misma? Entonces, vamos a por los pimientos ya. Javier, ¿tú también huyendo del súper? Hija, después de lo que me cobraron ayer por un manojo de espárragos, mejor vengo aquí, aunque tenga que madrugar. Te entiendo. Mira estos calabacines. ¿Ves el tamaño? Y a €1 el kilo. En el centro ni los miras por menos de 3. No me digas. Anda, déjame uno, que pensaba hacer una crema, pero con lo que cobran ya me daba hasta vergüenza encender la vitro. Oye, ¿has visto los melocotones? Están que se parten solos, dulces, jugosos. Mi marido dice que parecen de cuando éramos pequeños. Pues voy a pillar unos cuantos, a ver si así mi hija deja de beber esos zumos envasados que parecen pintura. Ay, los jóvenes. Mi sobrino me dijo el otro día, tía, ¿esto es fruta de verdad? Como si le hubiera dado una pócima mágica. Es que muchos ya no saben lo que es una ciruela con hueso, mujer. Pues nada, aprovechemos mientras dure la temporada. Oye, ¿te fías del pescado de ese puesto nuevo? Sí, el chico es de Isla Cristina y trae el pescado directo. Hoy tiene lubina fresca, la he visto con los ojos brillantes. Entonces me paso luego. Gracias por el dato. De nada. Y si ves al de las hierbas, dile que me guarde un ramo de tomillo, que siempre se me olvida pedírselo. Se lo digo. Y no te olvides de los melocotones. Imposible, ya los tengo en el carro. Y uno medio comido. Disculpe, ¿esto es lo que ustedes llaman palta? Ay, no, hija. Eso aquí es aguacate. Palta lo dicen en Argentina o en Chile, ¿verdad? Sí, soy de Colombia, pero viví un tiempo en Santiago y ya me hice un lío. Pues aquí aguacate. Y mira qué bonitos, maduros pero firmes. Perfectos para el guacamole, ¿no? Exacto. Es que esta noche ceno con amigos y quiero preparar algo de mi tierra. ¡Qué bien! Oye, y si necesitas cilantro, no digas cilantro muy fuerte, que algunos por aquí salen corriendo. Les parece que huele a chinche. En Colombia le decimos culantro. Y si no hay, no hay comida. Pues mira, te doy un ramito bien fresco. Y si quieres, también tengo pimentón, que allá le dicen ají dulce, ¿no? Sí, pero aquí no lo he encontrado. Porque lo llamamos morrones o pimientos italianos. Mira, estos rojos y amarillos, suaves, sin picante. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que tendría que improvisar con pimienta. Ni se te ocurra. La comida sabe mejor con los ingredientes de verdad. Tienes razón. Oye, ¿y esto? ¿Es yuca o...? Eso es mandioca, aunque algunos le dicen yuca. Sí, la misma. ¿Quieres un trozo? Te enseño cómo se pela. Sería genial. La verdad es que me encanta cómo la gente aquí explica las cosas. Es que el mercado no es solo para comprar, hija. También es para charlar un rato. Pues muchas gracias. Y por cierto, ¿cómo le digo a mi amigo madrileño que esto es aguacate y no palta, sin que se ría? Dile que le pongo un poco en la tostada y ya verás cómo hasta le pone nombre de pila. Martina, cielo, no aprietes los aguacates. Si los aprietas mucho se chafan y luego no sirven. Pero ¿cómo sé si están maduros, papá? Tienes que tocarlos suavecito. Así, ¿ves? Firme, pero cede un poquito. Este cede. ¿Me lo pongo en el carro? Vale,
Pero con cuidado. Y recuerda, solo cogemos 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué no 3, si son tan bonitos? Porque la última vez nos sobró uno y se puso marrón. Y tú fuiste la primera en decir ¡qué asco! Bueno, pero esta vez lo como todo. Te lo prometo, con la mano en el corazón. Riendo. Venga, trato hecho. Ahora ayúdame a encontrar las espinacas. Las verdes y ojudas, ¿te acuerdas? Las de Popeye. Exacto, las de Popeye. Mira, ahí están. ¿Me pasas la bolsa del carro? Toma. Oye, papá, ¿y si compramos también plátanos? ¿Otra vez? Ayer te comiste 2 de un tirón. Es que los plátanos son como caramelos de la naturaleza. Venga, 2 plátanos. Pero tú los pelas y los partes, ¿vale? Vale, y si me ensucio las manos, me las lavo en la fuente de fuera. Muy responsable. Anda, mete los plátanos tú misma. Hecho. Papá, ¿después podemos tomar un zumo de naranja fresco? Solo si prometes no derramarlo por todo el carro esta vez. Lo prometo, con la mano en el corazón y en la fruta. ¿En serio estás comprando berenjenas otra vez? Sí, estoy obsesionada con esa receta de berenjenas al horno con miel y romero. Uf, la última vez me dijiste lo mismo y terminaste tirándolas porque sabían a corcho. Eso fue porque las dejé 3 días en la nevera antes de cocinarlas. Ahora las hago al día. Pues mira, si te funciona, me das la receta. A ver si así Carlos deja de quejarse de que todo sabe igual. ¿Otra vez con eso? Pero si tú cocinas de maravilla. Sí, pero desde que vio ese programa de cocina coreana, quiere kimchi en el desayuno. ¡No me digas! ¿Y le haces caso? Una vez lo intenté y el piso olía a fermento durante una semana. Mi gato se escondió bajo la cama. Pobrecillo. Oye, ¿te pongo un par de berenjenas en tu bolsa? Vale, pero solo si me juras que no van a acabar en la basura. Te lo juro por mi molinillo de pimienta favorito. Ese sí que es un juramento serio. Total, si no te gustan, las usas de decoración. Quedan muy boho chique en un cuenco de madera. Anda, y echa un manojo de perejil también, que al menos eso nunca falla. Ni siquiera cuando lo olvidas en la bolsa y se convierte en confeti verde. Bueno, digamos que ya uso las bolsas como recordatorio. Si huele raro, es hora de cocinar. Pues entonces, misión cumplida. Hoy huele a berenjena y drama conyugal. Exacto. Y con un poco de suerte, mañana huele a cena decente. ¡Salud! ¿En serio vas a comprar cebollas envueltas en plástico? No es por gusto, Tomás. Es que en mi barrio no hay mercado como este. O es eso o nada. Pues entonces ven más a menudo. Mira estas, a granel, con tierra todavía, y a mitad de precio. Sí, pero no todos tenemos el lujo de vivir a 5 minutos de la plaza del pueblo. Lujo. ¡Ja! Lujo es tener un ascensor que funcione, no tener que saludar a media ciudad cada vez que sales a por pan. Pero al menos comes como Dios manda. En Madrid, si no lees la etiqueta, te comes más química que lentejas. Anda, prueba esta zanahoria. Mordiendo. Madre mía, esto sí que es una zanahoria. La de ayer en la ensalada sabía a cartón húmedo. Porque era de esas que nacen en un laboratorio y crecen bajo luz LED. No me hables. Hasta el perejil viene en esas cajitas de espuma. Parece decoración de Navidad. Pues llévate un manojo de este. Y un poco de ajo tierno, que te veo pálido. ¿Otra vez con lo del ajo? Mamá ya me regañó la última vez. No vayas a dejar a tu hermano oliendo a sopa de ajo en el metro. Mejor ajo que colonia barata. Oye, ¿te acuerdas de cuando íbamos al huerto con el abuelo y nos comíamos los pepinos crudos? Con sal gorda y todo. Qué envidia me das, tío. Pues ven más a menudo. Te dejo una esquina del huerto. A cambio, me enseñas a usar ese trasto que pide comida por el móvil. Trato hecho. Pero solo si me prometes que no le pones nombre a las berenjenas. Ya le puse nombre a la de hoy. Se llama Esperanza. Suspirando. Claro. ¿Cómo no? Necesito algo alto en proteína, bajo en carbohidratos y sin trazas de gluten. Otra vez con esa app. Aitana, estás en un mercado, no en una farmacia espacial. Es que me pone un plan personalizado. Mira, hoy almuerzo tipo mediterráneo con enfoque cetogénico suave. ¿Y eso qué significa? ¿Que le pides al pescadero que no mire el pescado con malos ojos?
Significa que puedo llevarme esta merluza, pero no el pan de al lado. Pero si ese pan lo hace Marisa, la del horno de la esquina, con harina de verdad y sin conservantes. Ya, pero tiene carbohidratos. Y la app dice que hoy toca zona de quema. Lo que tú estás quemando es tu alegría de vivir. Mira, cómprate el pescado, pero llévate también un trozo de pan. No sé. La última vez que me salté el plan, la app me puso una carita triste con lágrimas. Pues que llore. Mejor una carita triste que tú con cara de haber perdido la fe en la humanidad por no comer una barra de pan. Tienes razón. Además huele demasiado bien. Claro que huele bien. Es pan, no un algoritmo. Vale, media barra. Pero solo si me prometes que no se lo dices a mi app. Cruzo el corazón. Aunque si te pone otra carita triste, le mando un meme de un pan llorando más fuerte. Anda, y echa unas aceitunas también. La app dice que las grasas buenas sí están permitidas. Ah, perfecto. Entonces vamos a por aceite de oliva, queso curado y un churrito de vino. Que eso también es dieta mediterránea, ¿no? Técnicamente sí. Pues técnicamente, hoy comemos como reyes. ¿Hugo? ¿Tú por el mercado un viernes a esta hora? Tenía que salir de casa. O terminaba hablando con las plantas. Otra vez. ¿Tan mal va la cosa? No es que vaya mal. Es que el silencio pesa más que los platos sucios. Ya. Oye, ¿has probado a cocinar algo nuevo? A mí cuando me dejó Laura, me salvó una olla de fabada. ¿Una fabada? ¿En pleno verano? Era o eso o llorar sobre un topper de arroz 3 delicias. La fabada al menos me obligó a pelar algo. Pues mira, hoy he venido por salmón. Pensaba hacerlo al horno con limón. Buena idea, pero no te pases con el limón, que luego parece que estás castigándote. No te preocupes. Lo justo para que no sepa a soledad. Anda, y llévate también un poco de eneldo. Le da un toque menos triste. ¿Eneldo? ¿Eso no es lo que ponen en el pescado sueco? Y en el tuyo si quieres que no parezca comida de hospital. Confía en mí. Vale. Medio ramo entonces. Y después, si te sobra salmón, me avisas. Que en mi casa somos 3 estómagos y el microondas no para. Gracias, Sergio. Aunque creo que voy a necesitar más que salmón para sentirme humano otra vez. Pues empieza por no comprar solo filetes y lechuga. La comida también abraza, tío. Entonces, ¿me pongo unas patatas? Con piel, al horno y un chorrito de aceite. Que la vida ya es bastante insípida como para comer patatas hervidas. Hecho. Y si me sale bien, te invito al próximo viernes. Trato hecho. Pero si me sirves patatas hervidas, me voy. Entendido. Adelaida, tú comprando aguacates. ¿Desde cuándo te ha dado por esas cosas raras? Desde que mi nieta me dijo que es oro verde para el corazón. Y mira, no me siento peor. Pues yo sigo con mi aceite de oliva y mis lentejas, que ya me duraron toda la guerra. Imagínate ahora. Sí, pero a ti te duraron porque no había otra cosa, Merche. Ahora hay más y no pasa nada por probar. Ya, pero a ver si luego no te cobran un riñón por una fruta que parece de otro planeta. Pues este me ha costado menos que el kilo de tomates que tú llevas. Bah, estos tomates no tienen sabor. Parecen pelotas de tenis con vitamina C. Por eso vengo aquí, al puesto de Manolo. Los suyos todavía saben a verano. Hija, si Manolo me viera comprando aguacate, me echa del mercado. Pues dile que te lo pongo en la bolsa con las patatas y no se entera. Anda, dame uno, pero pequeño, ¿eh? Que no quiero que mi nieto me vea y diga, ¡Abuela, eres una influencer! ¡Ay, qué sabia eres! Mira, te doy uno madurito, así no tienes que esperar 3 días, como la última vez con la papaya. Eso fue un desastre. Pensaba que estaba podrido y la tiré. Resultó que así se come. Pues cuando ceda un poquito al apretarlo, lo partes, le quitas el hueso y lo comes con un chorrito de limón. ¿Sin freírlo? Sin freírlo, sin rebozarlo, sin nada. En crudo. Bueno, si me da un ataque, que vengan a buscarte a ti primero. Trato de hecho. Y si te gusta, la semana que viene te enseño a hacer guacamole. Solo si le pongo un diente de ajo, que si no, no es comida, es ensayo. No me digas que tú también cocinas ahora. Desde que descubrí que el delivery cuesta más que mi hipoteca, sí.
¿Y qué estás preparando? Porque si es otra vez esa pasta con atún y maíz, Esa receta me salvó durante 3 semanas de cuarentena. Tiene su encanto. su encanto es que no se puede hacer peor. Bueno, hoy me he atrevido con curry de garbanzos, así que necesito... ¿cúrcuma? ¿Comino? ¿O me estoy inventando nombres? La cúrcuma está ahí, en los frascos pequeños. Pero si quieres sabor de verdad, cómprala a granel. Mira, en ese puesto de la esquina. ¿Tú cómo sabes todo esto? Pensaba que seguías viviendo de tostadas y café con leche. Cambié después de que me regalaran una olla express. Ahora hago garbanzos en 20 minutos. Soy peligrosa. Impresionante. Oye, ¿y si te digo que también necesito leche de coco? Entonces te digo que estás a un paso de impresionar a alguien. Solo intento impresionarme a mí mismo. Llevo 2 días sin pedir comida. ¡Felicidades! Pronto podrás usar cuchillos sin supervisión. Oye, ¿te parece raro si te pido que me eches un ojo a la receta? Es que la app me dice una pizca y yo no sé cuánto es una pizca. Una pizca es lo que cabe entre el pulgar y el índice sin querer matar a nadie. Perfecto. Entonces, ¿me ayudas? A cambio, te dejo probar el curry. Solo si no lleva atún ni maíz. Palabra de cocinero principiante. Vale. Pero si me envenenas, mi gato se queda con tu PlayStation. Trato justo. Anda, vamos antes de que se me olvide qué es el comino. Para Paula, no puedes comprar otra barra de pan. Es la tercera esta semana. Pero es que me despierto a las 3 de la mañana con ganas de pan con tomate. Y no es culpa mía, es del bebé, ¿eh? Claro, claro. Y supongo que también fue el bebé el que se comió media tarta de queso ayer. Bueno, a esa vez fui yo. Pero el bebé me obligó con sus ondas cerebrales. Jaja. Anda, cómprate el pan, pero al menos llévate algo de fruta también, que no todo va a ser hidratos y antojos raros. ¿Raros? Ayer soñé con una ensalada de naranja con cebolla morada. ¿Eso es raro? Sí, muy raro. Por favor, no la hagas. Ya la hice, y estaba riquísima. No quiero saberlo. Oye, ¿y las aceitunas? ¿Sigues con esa fase salada? Total. Me como un tarro entero mientras veo series. Jorge ya las esconde, pero yo las encuentro. Soy como un perro trufero, pero con aceitunas. Pobrecillo. Anda, te pongo un paquete de almendras también, que necesitas proteína, no solo sal y pan. Vale, pero sin sal. Ahora me pongo a llorar si como algo muy salado. ¿En serio? Sí. Ayer lloré porque el queso rallado no era el de siempre. Madre mía. No me juzgues. Tú no tienes un alien comiéndote por dentro y mandándote señales en código Morse. Vale, vale. Sin juicios. Pero prométeme que si te entra en tajo de comer jabón o tierra, me llamas antes de hacerlo. Solo si me prometes que vendrás al hospital cuando nazca y traerás croissants de verdad, no esos de gasolinera. Trato hecho. Pero tú me dejas sujetar al bebé primero. Solo si me traes también un café, descafeinado. ¿Otra vez sin lista? Tengo lista. Está en mi cabeza. Valeria, la última vez tu cabeza se olvidó del aceite, del arroz y de que teníamos que comprar papel higiénico. Bueno, al menos no me olvidé del vino. Prioridades, Diego. Anda, al menos dime qué necesitamos hoy antes de que compres medio puesto de quesos artesanos otra vez. Hoy es fácil. Pollo, cebolla, ajo, pimentón dulce, tomate triturado y... algo verde. ¿Algo verde? ¿Eso es un ingrediente o un acertijo? Ya sabes, lo que haya fresco. Espinacas, acelgas, brócoli, lo que me hable desde el puesto. Los vegetales no te hablan, Valeria. Pues, este brócoli me está diciendo, llévame, soy tu destino. Vale, brócoli. Y mientras tú hablas con las verduras, yo cojo el pollo. ¿Pechuga o muslo? Muslo, por favor. Tiene más sabor. Y perdona más si me distraigo y se me pasa la cocción. Como la vez que hiciste pollo crujiente y parecía suela de zapato. Era una receta coreana. Supuestamente tenía que quedar así. Seguro. Oye, ¿y esto lo necesitamos? No, pero huele a nuestra casa de la infancia. Venga, te la compro. Pero solo si prometes no usarla como excusa para no limpiar la nevera esta semana. Trato hecho. Aunque, si el brócoli empieza a cantar, no respondo. Perfecto. Entonces, resumen. Muslos de pollo, cebolla, ajo, pimentón dulce, tomate triturado, brócoli y mostaza nostálgica. ¡Exacto!
Eres un sol. Soy tu hermano, que no es lo mismo, pero casi. Casi, pero me aguantas. Y eso ya es mucho. Perdona, ¿esto es cale o col rizada? Es que en el súper lo llaman de 1000 maneras distintas. Aquí le decimos col rizada, hija. Cale suena a nombre de princesa nórdica. Pues me quedo con col rizada. Es para una sopa que vi en un blog, aunque no sé si me saldrá. ¿Primera vez cocinando algo así? Primera vez viviendo sola, en realidad. Hasta ahora mi mayor logro era no quemar el microondas. Pues bienvenida al club de los que aprenden a comer bien por necesidad. Gracias. Oye, ¿y esto? ¿Es buen momento para comprar calabaza? El mejor. Ahora está dulce, firme, sin hilos, perfecta para asar o para hacer crema. Entonces, media, por favor. ¿Y me recomiendas algo fácil para empezar? Que no requiera 10 ingredientes ni 3 horas. Calabaza asada con un chorrito de aceite, sal y un poco de comino. Al horno, 20 minutos. Ya está. ¿En serio? En serio. La comida buena no tiene que ser complicada, solo fresca. Me encanta eso. En mi antiguo barrio ni sabía cómo se llamaba el frutero. Pues ahora ya sabes cómo me llamo yo, Rosa. Y tú eres Lucía, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque ayer pasaste 2 veces por delante del puesto, mirando los pimientos como si te fueran a dar la respuesta a la vida. Era mi primera vez eligiendo pimiento soltera. Pues ya tienes un puesto fijo. Y si te sobra calabaza, tráemela. Te cambio por un puñado de perejil. Trapo hecho. Gracias, Rosa. De nada, cielo. Y recuerda, si algo no te sale, no es fracaso, es cena para mañana. ¿Tú haciendo la compra un martes a las 11? ¿Te han despedido y no me lo has dicho? No, hombre. Es que ahora que estoy jubilado, vengo cuando no hay turistas ni madres con carritos gigantes. Ah, el lujo de elegir hora. Yo sigo viniendo a las 7 de la mañana, como un condenado. Pues deberías probarlo. Aquí hasta ahora hasta el pescadero te cuenta chistes. Lo que me faltaba. Bacalao con moraleja. Oye, ¿sigues con esa dieta del médico? Porque si es así, no te acerques a mi bolsa. Llevo chorizo. Sigo, pero hoy es día de trampa. Así que llévame un trocito de ese chorizo. Pequeño, que no quiero que mi tensión me mande un correo. Te doy un trozo del bueno, el de bellota. Pero solo si me prometes que no le dices a tu mujer que te lo di yo. Palabra. Aunque ya me conoce. Si huele a embutido en casa, sabe que pasé por aquí. Pues dile que fue por salud mental. El médico también recomienda la felicidad, ¿no? No con esas palabras, no. Oye, ¿y tú qué haces con tanta cebolla? ¿Vas a hacer sopa para todo el edificio? Es para confitarla. Me enseñó una vecina argentina. Queda dulce, tierna, como un abrazo en cucharada. Madre mía, Manuel. ¿Ahora confitas cebollas? Alguien tiene que aprovechar las horas. Antes trabajaba, ahora cocino, leo y discuto con el gato. ¿Suena a paraíso? Casi. Solo me falta que tú vengas más a menudo a hacerme compañía. Sin corbata, eso sí. Trato hecho. Pero la próxima vez traigo vino. Y tú, sin contarme cómo se hace el caldo de huesos. Entonces trae 2 botellas, porque igual no me aguanto las ganas. Tita, ¿me pones un bote de yogurt natural? El de siempre, sin azúcar. ¿Otra vez con tus bizcochos esponjosos y ligeros? Hija, si quieres bizcocho se hace con leche, huevos y mantequilla, no con aire y buenas intenciones. Pero es que la receta dice que el yogur da humedad sin grasa. La receta dirá lo que quiera, pero mi bizcocho de toda la vida se hacía con lo que había en la alacena, no con lo que pone una pantalla. Dale, pero al menos admite que este yogurt es buenísimo. Mira, es de vaca de pasto, sin conservantes. Si es bueno, sí. Pero no me vengas con vaca de pasto, como si fuera perfume. Antes le decíamos leche de vaca y ya está. Anda, llévame también unos huevos. ¿Los tuyos siguen disponibles? Claro, los de mis gallinas, que se levantan con el sol y no con alarma de móvil. Perfecto. Y una rayita de limón, ¿vale? ¿Rayita? ¿Por qué no exprimes medio y ya? La cáscara tiene cera, aunque no lo veas. Pero en la receta pone ralladura de limón ecológico. Pues si es ecológico, raya. Pero si no, exprime. Y si no tienes limón, usa naranja o nada.
Un bizcocho no es una operación de cirugía. Tienes razón. A veces me lío con tantas recetas. Lo que necesitas no es más recetas, sino confiar en tus manos. La masa te dice cuándo está lista, no el temporizador. Entonces, ¿me enseñas a hacer el tuyo? Solo si me prometes que no le llamas bizcocho esponjoso y ligero. Le vas a quitar el alma. Le llamaré el bizcocho de Titanati. Eso ya suena a algo que se come con ganas. Vale, la lista dice pescado blanco. ¿Qué es eso? ¿Lo plateado? Creo que sí, pero ¿cómo sabemos si es blanco o no? ¿Lo pinchamos y vemos el interior? Mejor preguntamos. Oye, ¿tú crees que si compro salmón me regaña? Sí, porque la lista pone pescado blanco para la sopa, no salmón para impresionar a tu crush. No es para mi crush, es porque huele mejor. Anda, vamos al puesto. Y no digas huele mejor, que parece que el pescado es un ambientador. ¿Qué tal si esto es blanco? Perdone, ¿nos podría recomendar un pescado blanco para hacer sopa? Merluza o rape, los dos son buenos. ¿Rape? ¿Como en la película? Cállate. Perdone, entonces media ración de merluza, por favor. Oye, ¿y si le pido que me lo filetee? ¿Eso se dice? Se dice, me lo puede limpiar, no filetear como en MasterChef. Vale, pero tú encárgate de las verduras. Yo ya estoy al límite de mi capacidad adulta. Tranqui, jefe. Zanahorias, puerro, patata, ¿algo más? Ajo, siempre ajo. Mamá dice que sin ajo no es sopa, es agua triste. Entonces, agua feliz va a ser. Oye, ¿y esto es puerro o cebolla verde? Si huele fuerte, es puerro. Si te hace llorar, es cebolla. Si no sabes, es tu futuro. Muy filosófico para ser un chico que pensaba que el brócoli era un árbol de Navidad. Eso fue en primaria. Ahora sé que es un vegetal con complejo de árbol. Anda, mete las verduras en la bolsa antes de que se nos olvide algo. Ya está. Merluza, zanahorias, puerro, patata, ajo y un pan por si la sopa sabe a desastre. Sabio. Mamá se va a quedar impresionada. ¿O aterrada? Depende de si el pescadero me entendió cuando dije para sopa, no para Tinder. Espera, Marta. Déjame tocar los melocotones. Claro, doña Lisa. Tómese su tiempo. Este está bueno. Firme, pero cede. Como los de mi huerto, allá en Almería. Entonces lo cogemos. ¿Cuántos? 4. 1 para cada día. No más, que ya no soy quien era para comer 2 de un tirón. Pues 4 serán. Y si les sobra alguno, me lo da a mí. Sonriendo. Tú siempre tan atenta. Oye, ¿y echo un anojo de albahaca? ¿Va a hacer pesto? No, hija. Es que me gusta el olor. Me recuerda a cuando mi Antonio regresaba del trabajo. Siempre traía albahaca en el bolsillo. Decía que así olía a casa, no a taller. ¡Qué bonito! La vida está hecha de esas cosas pequeñas, Marta. No de grandes discursos. De melocotones maduros, de albahaca en el bolsillo. Y de alguien con quien compartirlos. Asiente en silencio, apretando suavemente el brazo de Marta. ¿Algo más? Sí, un poco de pan. El de barra, crujiente. Aunque el médico dijo que con cuidado, hoy me siento bien. Y el pan recién hecho no espera que uno esté perfecto para disfrutarlo. Entonces, pan crujiente será. Gracias, Marta. De nada, doña Elisa. Para mí es un gusto. No, el gusto es mío, por tenerte aquí, entre melocotones y recuerdos.